Bienvenidos al podcast Escucha y Emprende. Mi nombre es Ranier Chico, fundador de somosimpulso.com, y junto a Félix Bolívar te compartiremos las claves para emprender como freelancer y trabajador remoto. Además, te comentaremos la actualidad del emprendimiento, la innovación y lo que ocurre e impacta a los negocios en América Latina. Estimados, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 154 de la tercera temporada del podcast Escucha y Emprende, esta guía para emprender como freelancer y trabajador remoto. Hola Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy nos toca conversar acerca de precisamente esto, la comunicación, la importancia que tiene la comunicación para un emprendedor, para un freelancer, para un nómada digital, para un trabajador remoto, sobre todo en este tiempo de aislamiento que vivimos. ¿Qué importancia tiene precisamente la comunicación de cara a estas figuras que podemos nosotros desarrollar como trabajadores, como especialistas en algún oficio, ¿no? Vale, hola Renier y saludos también a nuestros oyentes. Sí, hoy, bueno, y de hace algún tiempo para acá, yo diría que las habilidades soft, que entre ellas están las de comunicación, se han vuelto súper importantes para cualquiera, o sea, para cualquier profesional, ya sea que sea freelancer, sea que trabajes remoto, que trabajes en una oficina, que seas un emprendedor y tengas que dar algún speech o presentar ideas a tus compañeros, a tu jefe o a un cliente. Esto es, hoy en día es más importante que nunca. Y aparte también con las redes sociales que nos han dado más, nos han brindado más, un mayor espectro para promover nuestras ideas, para darle vida y darle más cobertura a esas ideas. Exactamente, sí. Entonces, bueno, comenzamos como siempre con un poquito de teoría, ¿no? Partimos de allí, después nos vamos a los ejemplos, etcétera. Lo más importante es entender que la comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes. ¿Con el fin de qué? Con el fin de transmitir o recibir una información o, en este caso, pues emitir distintas opiniones sobre un tema en particular. Sí, esa es la teoría. Dentro de esa teoría, por supuesto, tenemos la comunicación no verbal, tenemos la comunicación verbal y tenemos la comunicación escrita. ¿Sí? Entonces, la gran diferencia entre, aunque parezca obvia, ¿no? Hablar hoy en día de esto, pero la verdad es que yo siempre apuesto por este pedacito siempre de intro de teoría, porque creo que nos da un contexto bastante importante al momento de entender qué tan efectiva es la comunicación que podemos tener, ¿no? Entonces, lo más importante y la que coloco yo de primero en este caso, en primer lugar, es la comunicación no verbal. Es decir, precisamente representa la mayoría de los estudios que han hecho distintas universidades en el mundo, empresas, especialistas, alrededor de la comunicación indican que entre el 55% y el 70%, y obviamente este porcentaje varía de acuerdo a la exposición que estemos realizando, ¿no? Entre el 55% y el 70% de la comunicación humana es precisamente no verbal. Es decir, tiene que ver con expresiones faciales, tiene que ver con nuestra forma de explicar nuestro movimiento de las manos, el movimiento, los gestos, tiene que ver con la parte kinestésica, es decir, poder tocar, movernos, etc. Y no necesariamente con lo que está saliendo, ¿no? Como sonido, representa probablemente la más importante en cuanto a la forma de explicar la comunicación, la más importante. Yo siento que siempre, o sea, si nos vamos un poquito a la prehistoria, no sé, a las primeras, los primeros indicios de algún tipo, resquicios de comunicación, eran precisamente con sonidos, con gestos, con formas parecidas a los animales, para tratar de transmitir algo, ya sea autoridad, ya sea algún tipo de información particular, ya sea motivar a otra persona, ya sea indicar o solicitar algo, pero independientemente de eso, todo lo que tenga que ver con esos sonidos que podamos emitir y al mismo tiempo los gestos, los guiños,
la posición del rostro, nuestras manos, el movimiento de las manos, la posición de los ojos, hacia dónde están apuntando, todo eso está transmitiéndole a la otra persona información. Y esa es la primera, y por ahí vienen muchas frases, que bueno, ya eso es otra discusión, como la famosa frase esta de la primera impresión es la que cuenta, o la primera impresión es la más importante, o cosas como esa, con la cual yo no estoy 100% de acuerdo, pero al final del día sí, ciertamente el aspecto de una persona y la forma en que dice las cosas, más allá de lo que dice, ya te está transmitiendo mucha información. Sí, es correcto, estimado. Y aparte, bueno, hoy en día con el tema de las comunicaciones remotas, también se hace un poquito desafiante ese tema, porque como tú bien decías, todo lo que es el tema, los gestos y las expresiones, eso transmite muchísimo. Y de hecho habla más, habla, digamos, entre comillas, más que lo que tú puedas estar diciendo con palabras. Totalmente, totalmente, totalmente. Por eso es que hay ciertas cosas que incluso en este periodo que estamos atravesando de aislamiento, que ya llevamos para 7 meses, o sea, del año, o sea, más de medio año tenemos casi en algunos lugares antes o después, en algunos lugares, bueno, ya apenas tienen, no sé, 40 días o 60 días, en otros tienen todo el año, etcétera, pero al final el hecho es que esto ha sido desafiante para la comunicación entre empleados, entre colaboradores, entre equipo de trabajo, entre cliente, proveedor, precisamente por eso, porque no tenemos el contacto allí, persona a persona, face to face, cara a cara. Precisamente se hace desafiante, y allí es donde entran en cuenta ciertas buenas prácticas que se recomiendan o que han tomado mucho protagonismo en los últimos meses. Uno es que trate siempre, en la medida de lo posible, de que tu cámara, si estás haciendo una videoconferencia, esté encendida, porque eso ayuda a que ambas personas que están conversando, y bueno, si son más de una, pues con más razón, puedan ver a la otra persona, pueden precisamente captar cómo responden a alguna pregunta, cómo responden a un planteamiento, cómo explican una idea, si se trata de un tema de exposición de una idea, sea cual sea. Es tan importante el tema de la cámara, de encender la cámara, porque precisamente el ser humano necesita también esa comunicación no verbal, es decir, yo necesito captar eso que yo estoy diciendo, cómo impacta en quien me está escuchando. Entonces por eso es que es tan importante. Hay otros estudios, por ejemplo, que arrojan el por qué el ser humano tiene que despedir esa videollamada siempre con un saludo. Eso es parte de lo que nos define como seres humanos y cómo hemos desarrollado la comunicación humana. O sea, manejar esas expresiones, esos guiños, esas expresiones faciales es muy importante, porque eso ya de antemano te dice que si la otra persona está dispuesta, si la otra persona está molesta o parece estarlo, o si está muy contenta o alegre. Ya de antemano, sin haber dicho A, ya al ver, ya tú captas esa información. Y tú, queriéndolo o no, lo estás transmitiendo. Por supuesto que como todo, hay cosas que se entrenan, hay cosas que se afinan, ¿no? Los políticos afinan mucho el lenguaje no verbal, se entrenan para eso, o los entrenan para eso, para siempre tener esa actitud, si se quiere, bueno, entre comillas, ¿no? Carismática, como abierta, como no tengo nada que ocultar, etcétera. Eso se entrena también. No quiere decir que así sea, pero por eso hago la distinción, ¿no? Y eso nos lleva entonces a las otras dos formas, que es la verbal y la escrita. La verbal, que sería la segunda en importancia, que es esta que estamos teniendo nosotros, es decir, yo estoy transmitiendo una idea, estoy explicando una idea, estoy dando mi opinión sobre algo y utilizo el medio oral, la comunicación oral, precisamente para transmitir eso. La voz en particular sería la que toma protagonismo y la que, bueno, en un idioma en particular, con algunos modismos que tenemos a nivel cultural, podemos pronunciar las palabras de cierta manera y podemos transmitir nuestras ideas de cierta manera. Si eso se acompaña, se complementa con esa comunicación no verbal, es aún más potente, es aún más poderoso, es aún más claro, ¿no? Eso es vital. Y por eso la importancia de entrenarnos también.
porque, y creo que hacia allá es donde va este episodio, es decir, cómo hacemos para que esa comunicación sea efectiva. Y hacer efectiva una comunicación no necesariamente se trata de pronunciar bien una palabra en particular o decir las cosas de cierta manera. Se trata también de que tú te sientas a gusto con la manera en que comunicas tus ideas, te sientas a gusto con las palabras que utilizas, que te sientas a gusto con la forma en que transmites esa idea. Eso es muy importante, que no se vea forzado, que no se vea demasiado armado, demasiado elaborado, porque precisamente si se ve así, si no se ve natural, si no se ve, digamos, original, pierde efectividad. Exacto. Y un aspecto también en el tema hablado es la tonalidad, ¿no? De la voz. Si estamos hablando a un ritmo determinado o a un volumen o a una tonalidad alta, baja o si es constante o no, eso definitivamente también da o sea, puede generar mayor o menor interés en la otra persona. Y también podemos detectar estados de ánimo con escuchando a la otra persona, quizás sin verla, con escucharla. Oye, te pasa algo hoy, te sientes mal hoy porque suenas como un poquito bajo Totalmente. de ánimo por la voz. Totalmente, totalmente. Sí, sí, el tema de, o sea, los matices de la voz, que ya eso sería otra discusión, ¿no? Hablar de la voz propiamente como un instrumento, ¿no? Y ahí los especialistas en temas de oratoria, locución, ese tipo de cosas, pues bueno, tienen un amplio conocimiento en ese sentido, como eso, lo que tú comentabas, el tono, el timbre, el matiz de la voz. Es decir, hay una serie de elementos allí que obviamente también se puede uno entrenar en ese sentido. O sea, aparte del ejercicio que uno tiene que hacer, sobre todo en las mañanas, que uno viene, digamos, de un estado de reposo, donde no solamente el cuerpo, también al final la garganta, son músculos los que están allí. Entonces, así como las piernas, así como los brazos, etcétera, también uno tiene que estirar y calentar los músculos de la garganta. Y hay ejercicios para eso. Y ojo, no tienes que ser un locutor de radio para eso, no tienes que grabar un podcast para eso, no. Es parte de los ejercicios que mientras, no sé, te estás desayunando, estás preparando algo o estás haciendo una actividad antes de comenzar tu jornada laboral, lo puedes ir realizando y eso te permite tener una mejor modulación, pronunciar mejor las palabras, tratar de mejorar el tono de la voz, que siempre se escuche y se entienda lo que estás diciendo sin que eso signifique que siempre estés gritando, por ejemplo, que es otra cosa, ¿no? Entonces por eso la comunicación verbal pues es tremendamente clave y como decía, si lo acompañamos por la no verbal, pues genial, ¿no? Y eso nos lleva a la tercera. Y la tercera es otra que precisamente también, ¿no? En este momento de aislamiento, de trabajo remoto, para aquellos que no estaban acostumbrados a eso, que estaban muy acostumbrados a pasar de los 5 días de la semana, probablemente, bueno, yo no sé si habrá alguna estadística en horas, pero bueno, por la experiencia y por las cosas que yo he analizado, en la experiencia laboral que tengo, muchas veces las personas necesitan verte en oficina como para saber que estás trabajando y siempre necesitan como voltearse y preguntarte, mira Félix, ¿tú sabes qué pasó con este balance? O mira, no sé, Pedro, ¿sabes qué pasó con esta otra cosa? Y hay eso, cuando no lo tienes allí, entonces la comunicación escrita cobra un papel tremendamente relevante. ¿Por qué? Porque está más que demostrado, y probablemente no es la primera vez que yo lo comento en los podcasts y lo seguiré comentando, pero está más que demostrado que no puedes pasar los 5 días de la semana en reuniones, o sea, en videoconferencias. Eso no es productivo. Eso está más que demostrado que impacta directamente en los niveles de concentración de la persona, impacta directamente en la no productividad del equipo de trabajo. Es decir, las ideas se tienen que discutir, sí. Que tiene que haber un trabajo colaborativo, sí. Que tiene que haber precisamente esa comunicación no solamente no verbal, sino verbal entre el equipo de trabajo, sí, totalmente. Pero también hay límites.
¿Por qué? Porque al final del día también hay que entender algo. Todos tenemos, y eso también está científicamente demostrado, que no somos buenos siendo multitarea. El ser humano es bueno siendo monotarea, concentrándose, teniendo momentos, bloques de concentración sobre una tarea, sobre una actividad, desarrollándola y tomando incluso pausas, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos que sales de una reunión, entras a otra, sales de una reunión, entras a otra, sales de una reunión, entras a otra, no estás siendo productivo. Para nada productivo. Y eso le está pasando en este momento a muchas personas, a muchas empresas, que cuando analizan la semana, se dan cuenta que, bueno, si son 40 o 45 horas promedio, cambia un poco por el país, pero si estás trabajando 40 o 45 horas semanales para esa empresa y a ese tiempo, en este momento, en estos últimos meses, empiezas a sacar la cuenta de cuánto tiempo estás pasando dentro de Zoom, dentro de Google Meet, dentro de alguna aplicación de videoconferencia, sea cual sea, y lo contrastas con lo que ocurría antes, que quizás era inconsciente, te darás cuenta de que pareciera que estás trabajando más. Claro, pero no es que, a ver, estás trabajando fuera del horario laboral. Y estás trabajando fuera del horario laboral porque probablemente estás pasando demasiado tiempo en reuniones. Entonces allí, retomo, allí es donde precisamente la comunicación escrita es clave. La comunicación en este momento entre un equipo de trabajo dentro de una empresa, como freelance, como remoto, como trabajador remoto, pasa necesariamente por ser bueno también y aprender a entrenarnos a ser buenos explicando una idea escrita, es decir, escribiendo. No todo tiene que ser una llamada, no todo puede ser una llamada, porque ocupa demasiado tiempo y tenemos que, digamos, reforzar el hecho de transmitir las ideas no solamente conversando, sino también escribiendo. Estimado, y otra cosa también es que si el equipo, para agregar un poco a lo que continuar con tu idea, es que si el equipo está distribuido, tiene gente, por ejemplo, que está en la India, nosotros que estamos en América y tiene gente en Europa, los horarios son totalmente diferentes. Entonces la comunicación en ese caso es asíncrona. Tú terminas, por ejemplo, escribiendo en un chat, en Slack u otra herramienta que tengas, Mattermost o lo que sea, y de repente la otra persona te contesta 4 horas después. O sea, ya no es como lo que tú decías de que, bueno, me asomo en la oficina y le pregunto a Félix o a Renier cómo va tal cosa o qué pasó con estos números, sino que ya tú escribes y bueno, o sea, la otra persona te va a contestar dentro de 3 o 4 horas o al día siguiente que tú veas el chat, tendrás la respuesta. Ese es otro aspecto que es común en el tema del trabajo remoto freelance y que quizás, o sea, algunas personas lo han experimentado es ahora. Digamos, cae como anillo al dedo este episodio porque precisamente en las últimas, yo diría 3 semanas, ¿no? Entre el mes de junio, me he topado con muchos clientes que están atravesando ese periodo y que claro, ha sido todo un reto para ellos, no tanto para nosotros, porque nosotros somos impulso y tú lo sabes también, Félix, te pasa exactamente lo mismo, nosotros tenemos tiempo ya trabajando, pues bueno, a distancia, como Ujú, independientes, remotos, con estos esquemas mixtos, ¿no? Pero, claro. y el hecho de abordar o de utilizar una herramienta de comunicación como Slack, como Microsoft Teams, que serían como los dos grandes en este momento que están creciendo mucho y tienen probablemente la mayor cantidad de usuarios en esas plataformas. Ha crecido mucho, aunque no son los únicos, ¿no? Pero me refiero que es un gran reto, porque también entonces entramos en otro punto que también es importante, que es no utilizar una sola vía. Vamos a quedarnos solamente con la parte escrita, ¿no? Una sola vía escrita para comunicar una idea a una persona del equipo o a todo el equipo o a alguien en particular dentro de la empresa. Ejemplo, de repente estás solicitando algún tipo de información, ¿no? Digamos un informe, no importa cuál sea. Y de repente un pedazo del informe o la explicación del informe te llegó por correo, el informe lo terminas recibiendo en un adjunto en WhatsApp y te terminan explicando, no sé, a través de una reunión y no sé, las minutas de esa reunión terminan llegando a través de Google Keep. Entonces, claro, tienes
un espectro de herramientas que a ninguna le está sacando realmente el mayor provecho posible, y tienes disperso al equipo tratando de hilvanar ideas entre un pedacito por aquí en esta herramienta, entre otro pedacito por aquí en un documento, entre otro pedazo por acá que llega por correo. Entonces, claro, es muy importante que dentro de tu planificación también definas cuál es la vía de comunicación y cuál es la herramienta principal de comunicación. Está bien tener siempre un backup, es decir, tener un respaldo. Es decir, si esta herramienta por cualquier motivo no funciona o no funciona para tal o cual cosa, perfecto, podemos tener una segunda, pero no puedes tener 7 herramientas diferentes y utilizar a diestra y siniestra las 7 herramientas para tratar de transmitir una misma cosa. Porque eso es una pérdida total de tiempo, es totalmente ineficiente y hace que la persona, tanto la que emite como y sobre todo la que recibe, no encuentra las cosas a tiempo, se traspapela entre un correo o entre un chat. Entonces eso es clave que las empresas tomen conciencia de esto, porque eso impacta, volvemos al mismo punto, impacta directamente sobre la productividad. Directamente sobre la productividad. Si a mí me lleva 8 minutos encontrar una información, estoy perdiendo. Sí. Estoy perdiendo. O sea, si todo está en un solo sitio es mejor. Entonces es importante tomar eso en cuenta también. Estimado, y muchas veces también tienes que multiplicarlo por el equipo. O sea, el tiempo. Si tú pierdes 8 minutos y de repente tú tenías una reunión conmigo y con otra persona, entonces ya no es 8 minutos, serían 24 minutos. 8 por 3. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Y sí, definitivamente sí hay que consolidar un poco herramientas, ¿no? Bueno, todo lo escrito es por Slack o Mattermost. Todas las reuniones las vamos a hacer por Hangout o por Meet, perdón, o por Skype o la que sea. Y o incluso tener una wiki, por ejemplo, para las empresas también es importante. Que si es algo alguna documentación o algo que vamos a necesitar, o manuales de errores o lo que sea, es importante también una wiki donde podamos recurrir a esa información que es repetitiva quizás y que pudiéramos acceder en cualquier momento. Y que tiene que estar ahí porque no es tan dinámica. O sea, ya cuando se establece una estructura, hay un parámetro que seguir. O sea, es como las normas de la empresa. Es decir, las normas de la empresa sí, obviamente no pueden ser estáticas y no pueden cambiar, pero tampoco pueden cambiar cada 5 minutos. O sea, el tiempo de renovación de ciertos manuales, de ciertas guías, de ciertas formas de hacer las cosas dentro de las compañías, también tiene que adaptarse. Adaptarse al hecho de que a medida que pasa el tiempo, por supuesto, tiene que ir mejorando, tiene que ir modificándose. Sí, pero no son cosas que cambian todos los días. Por lo tanto, si están en un solo lugar, hacer la entrada, incorporar a alguien al equipo, es mucho más sencillo porque ya hay una vía. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver eso con la comunicación de freelancer que comenzaron a hablar desde el principio del episodio? Pues todo. Porque el problema no, el detalle está en que si tú eres un trabajador remoto, que te tocó ser trabajador remoto en este momento, o incluso querías siempre hacerlo y no habías podido y ahora te toca, o ya eres trabajador remoto, pero no con tanta experiencia, seguramente al menos una de los ejemplos que hemos mencionado Félix y yo, seguro está pasando en tu empresa o con tu equipo de trabajo o con tu empleador o de alguna u otra manera o con tus clientes. Está pasando. Estoy, 99% seguro de eso. Entonces, ¿por qué es tan importante la comunicación? Precisamente por eso. Si no sabemos comunicar correctamente las ideas, si no nos damos el tiempo para entender cuál es esa función de la comunicación, y hago aquí también un poquito de teoría, ¿no? A nivel de función de la comunicación, se puede tener una comunicación para informar, para persuadir, para regular o incluso para motivar, ¿sí? No son las únicas, también hay acciones de comunicación reguladoras, controladoras, o de expresión emocional, o simplemente que ayudan de alguna manera a cooperar para resolver un problema. Pero al final del día es importante
que la comunicación, tanto verbal como escrita, tenga ciertos parámetros, esté de alguna u otra manera en constante mejora, en constante entrenamiento para que sea efectiva. ¿Qué significa que sea efectiva? Que el mensaje que tú estás enviando a quien lo debe recibir, puede ser una o más de una persona, llegue con la interpretación correcta, que esa persona pueda entender correctamente lo que se le está informando. Eso es efectividad. Que no sea una comunicación que del otro lado, bueno, puede tener 4 interpretaciones distintas, que sea demasiado ambigua y por lo tanto Félix puede decir, bueno, quizás quiso decir esto. Bueno, aunque también se me ponga a pensar, a lo mejor quiso decir fue esto. Y mientras intenta entender qué fue lo que yo le transmití, es tiempo que también está pasando y eso nos hace menos efectivos. O incluso una persona que a lo mejor es nuevo en el equipo y si no le indican bien las cosas que debe tomar en cuenta, bueno, por la premura, por el hecho de querer cumplir, porque es nuevo en el equipo, invierte tiempo haciendo, no sé, 2, 3, 4, 5 tareas y a la quinta tarea te das cuenta que, mira, pero es que eso no fue lo que te pedimos. Y cuando uno analiza, probablemente el no haber entendido correctamente lo que se le estaba solicitando son problemas relacionados con la comunicación. Y aquí nos estamos enfocando específicamente en la comunicación del lado del trabajo, del oficio. Pero esto es en todos los aspectos de la vida, realmente. Sí, quería comentar algo de lo que de la idea que tú dijiste. Que, por ejemplo, una recomendación importante cuando tú estás trabajando remoto es que que tú repitas tu idea un par de veces e incluso que tú hagas el esfuerzo por conocer si la otra persona entendió lo que tú querías decir. Porque ya que estás remoto, ya es, y suponiendo que no estés en una videoconferencia o incluso estando en una videoconferencia, ya es un poco más difícil leer esas expresiones y saber si la otra persona te entendió, como tú comentabas, Reinier. Entonces, repetir a veces es necesario para transmitir tu idea, como tú decías, con efectividad, ¿no? Y eso nos lleva entonces a hacer, esto fue como ejemplos, recomendaciones un poco más generales y un poquito de teoría, lo que tratamos de transmitirle con todos estos que le estamos mencionando. Pero vámonos ahora con un caso más específico, Félix, si te parece. ¿Por qué un freelancer tiene que tener una comunicación efectiva y tiene que mejorar su comunicación? Y cuando digo freelancer, voy a empezar a nombrar áreas, o sea, de tecnología, de diseño, de leyes, de contabilidad, de finanzas. Es decir, de así podemos nombrar, mira, N cantidad de cosas. O sea, cuando digo N cantidad de cosas me refiero a N cantidad de profesiones y oficios que pueden haber en este mundo. Entonces, ¿por qué es importante para un trabajador con freelancer, independiente, remoto, la comunicación al momento de encontrar clientes, al momento de encontrar un proyecto? Bueno, principalmente si quieres cerrar una propuesta o concretar un cliente, ahí es esencial la comunicación, porque si no le transmites a tu potencial cliente que tú eres capaz de resolverle el problema, entonces va a contratar a la persona que sí le haga llegar esa idea. Ah, esta persona sí entendió mi problema, sí entendió mi dolor, sí entendió lo que quiero resolver y lo va a contratar. Si tú no eres capaz de hacer eso, entonces se te va a hacer más cuesta arriba conseguir clientes, hablando de conseguir clientes. En el caso, Reinier, también en el caso de alguien que haga un speech para unos potenciales inversionistas con una idea de negocio, todavía es vital que tú puedas transmitir que esa potencial idea tiene mercado, que hay un impacto económico y que de repente puede tener competencia, pero que tú eres una opción importante y que tú eres una opción que puede hacer una diferencia en el mundo. Exactamente, que es viable el modelo, que se puede replicar ese modelo, cuál es su nivel de crecimiento.
a cuál es ese segmento al que está dirigido, por qué te tengo que elegir a ti y no elegir al que tienes al lado, que a lo mejor la idea también va por el mismo lugar. Es decir, es muy importante para un emprendedor, para un trabajador independiente que quiera cerrar un proyecto, que quiera levantar un cliente, que quiera transmitir de alguna manera una información a un jurado si se trata de una evaluación. Es muy importante que se analice el discurso, que se analice los gestos, que se analice esa comunicación no verbal y verbal y escrita que estamos entregando a ese jurado, que estamos entregando a ese potencial cliente, que estamos entregando bueno, si nos vamos incluso al área educativa pasa lo mismo, ¿no? A ese profesor que te puede estar evaluando una exposición. Entonces, bueno, todas esas cosas son tremendamente importantes porque desarrollarlas, es decir, tenerlas presente y saber la importancia que tiene nos permite ya hacer consciente de que si sentimos que no estamos convencidos por esa comunicación verbal o no verbal que estamos teniendo o escrita que estamos teniendo, pues hay que hacer algo para mejorarla. Porque créanme que es clave cuando tú redactas un documento, vamos a llamarle cotización, propuesta, licitación, postulación a un fondo, postulación a un empleo. Es clave esas cosas que tú escribes que vayan en concordancia, en coherencia con lo que tú puedes explicar antes o después en una exposición verbal. O sea, es muy, muy importante. O sea, y de ahí también se desprenden frases. Así como, mira, escribiste muy bonito esto, pero no me la estás sabiendo explicar. Entonces, ahí también hay un problema. A lo mejor a nivel de comunicación escrita, mira, eres un A1. O sea, eres una persona que ha logrado desarrollar una forma de transmitir las ideas escritas genial. Pero cuando le pides, bueno, perfecto, lo escrito está genial, pero ahora explícame tú. Quiero saber con tus palabras, explícame cómo funcionaría esa página web, explícame cómo funcionaría la aplicación, explícame dónde vamos a extraer los datos de este sistema, o explícame cuál es el diseño que vas a plantear para ese producto, para ese servicio, para esa aplicación, para ese branding, para ese manual de marca, o explícame cómo funciona esa animación, o mira, qué pasa con esos contratos que van para los empleados. A lo mejor escrito en un correo, en el lugar escrito donde se defina, está muy bien, pero yo necesito también escuchar a la otra persona, porque yo tengo que tomar la decisión, y cuando tú tomas una decisión, tú tratas de tener siempre la mayor cantidad de información posible, y parte de esa información no solamente tiene que ser escrita, sino también explicada por otra persona, es decir, verbal y no verbal, para tomar una decisión con la mayor cantidad de datos posible. Y si no se compagina una cosa con la otra, estás perdiendo efectividad también. Entonces, la velocidad que tengas para explicar algo, la velocidad que tengas para plantear un proyecto, para explicar ese proyecto, para postular, es clave. Y por eso es que, como todo, como el deporte, como todo en la vida, tenemos que practicar, tenemos que entrenarnos para eso. Eso es lo más importante. Entonces, seas un freelance, seas un emprendedor, seas un trabajo remoto que quiere conseguir clientes, es importante y es de suma importancia la comunicación que tú decidas desarrollar para ese oficio, para esa profesión, para ese producto, para esos servicios que puedes estar ofreciendo. Porque si no son comunicadas de manera efectiva, de manera correcta, de manera clara, de manera concreta, vas a perder probablemente oportunidades. Y bueno, como todo, pasan momentos de frustración, pero lo más importante es que sepas que hay instrumentos que te permiten mejorar esa comunicación. Parte de esos instrumentos son precisamente escribir. Eso ayuda mucho. O sea, todo lo que tengas en mente, escríbelo. Porque hay una acción kinestésica asociada a eso. Puedes transmitir y llevar al papel eso. Y luego que escribas una vez, dos veces, bueno, viene el proceso de corrección. Después que pasa a lo mejor una o dos correcciones, haz una exposición frente al espejo, explícate tú mismo o grábate. Yo sé que es una de las cosas más difíciles para mucha gente, que es escucharse. O sea, grabarse y luego escuchar ese audio que a lo mejor es una lectura. Y yo sé que es complicado, pero créanme que es una de las mejores maneras para tú decir, mira, esto no fue lo que yo quise decir. Y tú mismo te das cuenta. Esto no fue lo que yo quise decir, tengo que mejorar esto. ¿Sí? Eso es clave.
También, o sea, otras herramientas pudieran ser cursos, por ejemplo, de oratoria, de improvisación, escuchar, bueno, en este caso podcast como este u otros, y lectura para incorporar quizás un poco más de vocabulario a tus posibles expresiones escritas o habladas. Esos, entre otras cosas, y como tú comentabas también, y yo lo reitero, sería la práctica. Practicar es súper importante. Totalmente, totalmente. Sí, sí, el tema de practicar. Incluso recuerdo, yo hice me parece que fue en la primera temporada de Escucha Emprende, que fueron muchas entrevistas en esa primera temporada. Y una de esas entrevistas, o más bien conversaciones que tuve con distintos profesionales, etcétera, fue con Carlos Rosales, el autor del libro Personas compran personas, que si no lo conoces o no lo has leído, pues te lo recomiendo. Y una de las cosas que recuerdo que Carlos me mencionó en ese episodio de podcast es que, mira, tenemos que hacer la tarea de todos los días aprender al menos una palabra nueva. Una. No son 50, no son una. Entonces, uno de los ejemplos o prácticas que él mencionaba en ese episodio era: ten un diccionario. Puede ser un diccionario normal, como el que todos conocemos, puede ser un diccionario de sinónimos y antónimos, que también ayuda muchísimo. Yo tengo ambos, por cierto, siempre me ha parecido interesante. Y una vez al día, puede ser antes de dormir, puede ser en la mañana, decide de repente qué momento del día es mejor, ¿no? Toma ese diccionario y al azar, o sea, uno puede así como buscar al azar una página, caiga donde caiga, la letra sea cual sea, y busca una palabra que nunca hayas utilizado, que nunca hayas visto, y aprende el significado. La tarea que queda después de esa es que trates que al siguiente día, en la o las conversaciones que puedas tener, incorpora esa palabra. ¿Es un reto? Sí, pero también estamos haciendo la tarea. Es decir, es parte del ejercicio mental de mantener nuestro cerebro siempre atento a aprender algo nuevo. Y estamos hablando de una palabra. No estoy hablando de apréndete este libro. No, no, no. Una palabra. Y ya eso suma, eso va ayudando a impulsar precisamente nuestro proceso de mejora en la comunicación de las ideas a nivel verbal, a nivel no verbal y por supuesto a nivel escrita, o sea, a nivel escrito. Entonces es clave repito, para un emprendedor, para un freelancer, para un trabajo remoto, que puedas mejorar tu comunicación, que trabajes en función de ello, que trates de hacer el ejercicio, que trates de hacer esa práctica de incorporar cosas nuevas a la comunicación que potencien tu discurso, que potencien tus capacidades. Eso es muy, muy importante y créanme que eso va a marcar la diferencia en la relación laboral que puedas tener con la empresa a la cual estás trabajando por un tiempo determinado o indeterminado. Eso va a marcar la diferencia en la relación que tienes con tu equipo de trabajo y eso, por supuesto, va a marcar la diferencia en la comunicación que tienes con tus proveedores y con tus clientes. Definitivamente la comunicación hoy más que nunca, en sus diferentes tipos, es esencial y es una herramienta que necesitamos todos mejorar para todas las relaciones que podamos tener, ya sea lo que comentó Renier, trabajos remotos, proveedores, inversores, o sea, para tener con todas estas interacciones potenciales y con nuestra comunidad, suponiendo que tengas un blog, que tengas un podcast o cualquier otra forma, que seas un videoblogger, youtuber. O sea, todo esto es esencial para poder transmitir y para poder llegar a la gente, a tus potenciales, ya sean clientes, aliados o lo que sea. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, queda practicar la comunicación, hacer ejercicios alrededor de eso y avanzar, que es lo más importante. Avancemos en comunicarnos, en valorar sobre todo el idioma, ¿sí? El idioma de donde venimos. Eso a mí me parece siempre muy valioso. Es decir, está muy bien aprender un nuevo idioma, totalmente, eso está más que demostrado y no tengo por qué explicarlo, pero valora tu idioma.
O sea, si estás de este lado del mundo y probablemente si estás escuchando esto es porque hablas español, es lo más lógico usualmente, aunque también puedes estar aprendiendo español y por eso escuchas podcasts en español, pero valora el castellano. No importa de qué lugar de Latinoamérica hayas nacido, es importante que valoremos el idioma. En este momento, sí, aunque se entiende que universalmente pues el famoso idioma universal es el inglés, no quiere decir que el español esté perdiendo terreno, todo lo contrario. Somos la región del mundo con un potencial impresionante por lo joven que es la región, un potencial impresionante en desarrollar distintos negocios a nivel mundial. Somos probablemente una de las regiones más potenciales a nivel de recursos de todo tipo. Entonces, todo eso se potencia, todo eso se le saca el provecho justo y necesario si sabemos comunicar las ideas, si sabemos entender a la otra persona y sobre todo, como siempre repetía y sigue repitiendo Ismael Cala, que es un especialista en temas de comunicación, también tenemos que saber escuchar. Entonces eso es clave, saber escuchar para comunicar correctamente lo que pensamos y lo que queremos transmitir. Así que bueno, gracias por escuchar, suscríbete, es 100% gratuito y disponible en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y por supuesto en somosimpulso.com/podcast. Y no olvides dejarnos valiosos comentarios, likes, estrellas, dependiendo de la plataforma puede variar, pero es muy importante para que más personas puedan enterarse e impulsen la creación de nuevos episodios. Y por último, no olvides compartirlo con tus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos en el próximo episodio de Escucha y Emprende.